Bienvenidos al Reino del Dado, el podcast sobre juegos de mesa, en el que en cada programa comentaremos las novedades, hablaremos de las noticias y chascarrillos que tengan que ver con todo lo que sea el mundo de los juegos de mesa. Yo soy Emilio, llevo más de 20 años en el mundo de los juegos de mesa, todos como aficionado, parte incluso como profesional. ¡Comenzamos! Comenzamos. ¿Y con qué comenzamos el programa? Pues primero con una disculpa porque el programa anterior tenía que haber hablado de teocracia y al final pues no me dio tiempo. Cosas que pasan. Así que tenemos croqueta de juegos de mesa. El título que iba en el programa anterior pues aparece en este. Además un par de noticias. No sé cómo lo estáis pasando, desde luego aquí, en donde resido yo, tenemos una cantidad de calor horroroso, espantoso. Ha llegado el verano prácticamente con toda su fuerza antes de tiempo. Estamos sudando, estamos con ventiladores y esto no se lleva demasiado bien con los componentes de los juegos de mesa. Ese cartón, esas cartas que se quedan pegadas a tus brazos cuando te inclinas sobre la mesa para mirar cuál va a ser la jugada más idónea, ¿no? Bueno, aparte de eso, también comentar que me llamó la atención, ¿no? Un foro que hubo, ahora mismo no recuerdo la red social o dónde era, donde hablaban de cómo era el tema de eliminar el moho de los juegos de mesa. Una persona que vivía cerca del mar, que había tenido muchísima humedad, había tenido una invasión de moho en sus juegos, se habían ido comiendo las fichas, la caja. Yo sudo frío solo de pensarlo. Además, también es verdad que a pesar de que uses deshumidificadores, una vez que el moho ha entrado, es muy difícil eliminar las esporas. Tienes que limpiarlo todo muy bien, aplicar un fungicida y prenderle fuego a aquellos que hayan caído, ¿no? en acto de servicio. Una pena muy grande, pero hay que tomar medidas a veces drásticas. Gracias a Dios yo vivo en una zona muy seca, lo malo, no tengo mar, no tengo posibilidades de bañarme, lo bueno, pues no tengo moho que acabe con mis juegos. Hasta ahora todavía no ha habido así nada que coma cartón, pero no en mis pesadillas no lo descarto. Así que vamos a ir con ese pequeño panel de noticias y luego vamos a ir con el protagonista de este programa, Teocracia, juego quizás injustamente tratado en el cual como alienígenas divinos dirigiremos los destinos de las civilizaciones de la isla en la que vamos a jugar. Vamos con las noticias. ¿Y qué tenemos en estas noticias? Pues tenemos el anuncio de varios títulos que me parece importante remarcar. Empezamos con un juego de Synapsis Games, Compile. En Compile era una caja muy llamativa, porque además tenía como un corte no regular hacia abajo en ángulo, y la verdad es que llamaba mucho la atención. Fue en el Essen de hace un año, no, hace dos, una novedad. La gente estaba entusiasmado con él, a mí me hizo mucha gracia y la verdad es que el diseño de las cartas, tenía muchas cartas foil con brilli, ¿no? Que tenían este acabado metálico que devuelve un brillo irisado, fenomenal en cuanto a diseño y producción. Y luego aparte en un enfrentamiento a dos jugadores donde teníamos que jugar los protocolos que íbamos a intentar compilar. Íbamos a tener que ir jugando cartas de nuestra mano encima de estos, íbamos a afectar al comportamiento de la mesa según jugamos estas cartas. Además, había acciones que se mantenían en el tiempo, esos efectos, había otros que cuando tapábamos la carta dejaban de funcionar. Era un juego muy interesante y como no podía ser de otra manera, con un juego tan interesante sacaron una ampliación, el Compile 2. Está anunciado el Compile 3 Main, que quiere decir que es autojugable, mismo diseño de caja, pero esta vez en vez de con un color morado, con un atractivo color rojo. Está anunciado para el tercer trimestre de 2026. Y hablando de otra novedad novedosa, Oink Games, esa editorial japonesa de juegos en paquete de Kleenex como el Scout. ¿Qué he dicho? ¿Scout? No, Scout. El juego en el que teníamos que organizar un espectáculo de circo con cartas que se daban la vuelta. Bueno, pues ese tamaño de caja prácticamente de paquete de Kleenex, fácil de llevar a cualquier lado, con un tamaño pequeño pero grandes componentes en su interior. Dependiendo del juego, también teníamos el Deep Dive, donde teníamos que ir rescatando reliquias del fondo del mar y compartíamos un tanque de oxígeno y nos podíamos casi siempre asfixiar en la subida. Bueno, lo que quiero decir es que son juegos muy interesantes, caja pequeña, precio contenido, que ya sabéis que a mí, por lo tanto, siendo yo, me emocionan absolutamente. Además, muy premiados, ¿no? Petiquet, la última también ha recibido un premio recientemente. Bueno, pues han anunciado The Frozen Passage, el paso helado, que seguramente será otro recorrido por el paso del noroeste, ¿no? Como este juego tenía Two Tomatoes, que tenía que cruzar los mares helados y demás. Bueno, al final va a ser un juego cooperativo de 1 a 4 jugadores en el que tendremos que llegar a nuestro destino esquivando los iceberg. Tendremos una serie de recursos limitados, no podremos comunicarnos y tendremos que ir viendo a ver si cumplimos nuestros objetivos principales, los secundarios, a ver cómo nos manejamos para conseguir la mayor cantidad de puntos sin morir ahogados, que
siempre está bien. Está anunciado un juego de nuestro diseñador favorito, el mío por lo menos, Stefan Feld. Es un juego en el cual seguramente tendremos que encarnar un espíritu sanitario, sanidad, la curación. Bueno, no sé. La verdad es que hay una foto de Stefan Feld, de su juego, que saldrá en octubre del 2026. Pues es que nada lo tenemos aquí. Pasa el tiempo que da miedo. Y en el cual no se ha visto ni título ni nada, pero sí que se ve al chico sonriente agarrando una caja blanca en la cual se vislumbra, para empezar, una especie de peregrino mirando unas ruinas como muy tenue y con una vara, con una serpiente enroscada, ¿no? Y una especie de M puesta arriba, que es para el que no lo sepa, es el báculo de Asclepio, que, bueno, Esculapio lo decían los romanos, ¿no? Creo que Asclepio eran los griegos. Ya me he liado, entre los griegos y los romanos es que de verdad no se puede envejecer, porque es que no pasa nada, se te confunde. Es verdad que hace mucho tiempo que lo estudié. Bueno, a lo que voy. Es un símbolo de curación, además de enfermos mediante la medicina. Así que supongo, por lo tanto, me tiro al pozo y será un tema de ir cogiendo conocimiento, curando gente y demás. Bases de esta información, ninguna absolutamente. La foto que he visto y mis propios, pálpitos. Terrible todo. O sea que seguramente voy a fallar por muchísimo. Pero bueno, lo vamos a dejar grabado y así por lo menos pues ya nos podemos reír de mí. Y luego, aparte, en cuanto a los juegos nacionales de Devir, juegos de aquí, nacionales digo, porque es el país donde yo resido y donde me escucháis la mayoría. Todos aquellos que nos escuchan desde otros países, un abrazo muy fuerte. Me encanta ver que me escucháis fuera, por lejanas tierras, y me siento, no entiendo lo del programa de las novedades, por ser las novedades, pero bueno, que en fin, que me hace mucha ilusión, que me escuchéis internacionalmente, o que sea como ruido blanco para dormir. Eso sería interesante, ¿verdad? Que de alguien que te pone para un run que no te entiende, no habla tu idioma, pero dice, este chico con este tono de voz es ideal para quedarme dormido. Terrible. Bueno, a lo que iba. Tenemos un anuncio de Devir, tenemos una expansión para el White Castle. Teníamos el White Castle normal, teníamos el White Castle Duel. Para el White Castle normal habían sacado la expansión T-Matcha y tenemos nueva expansión anunciada para Essen de este año, en octubre, finales de octubre, que es Boeki, comercio. Tiene además una serie de bonificaciones para comerciar, etcétera, y además le añade, por lo según dice Devir, más dinamismo al recorrido de la garza. En White Castle teníamos explico lo que es White Castle para el que no lo conozca. White Castle de Yamadais es un juego de colocar dados. Tenemos al principio de nuestra ronda tiradas de dados. Vamos a tener que coger los dados de menor valor de un lado del puente o de mayor valor del lado derecho del puente. Y si cogemos los de menor valor, vamos a tener unas bonificaciones de generación de recursos. Si cogemos los del lado derecho, de mayor valor, vamos a recibir cocus, porque vamos a colocarlo en acciones del tablero que piden menos valor. Y entonces, pues vamos a recibir más dinero. Si nosotros tenemos que colocar un dado en una acción con un número mayor, pues tenemos que pagar. ¿Y esto todo para qué sirve? Vamos a tener que ir completando las distintas zonas del tablero de jardineros, de guerreros y de cortesanos, que nos van a ir dando cada vez más generación de recursos, haciendo que nuestros turnos sean más fáciles de conseguir los recursos que necesitamos para las distintas clases, y al final, cuando acabemos, pues tendremos la mayor cantidad de puntos. Hemos conseguido un poco avanzar entre todas las categorías. ¿Esto a qué viene? Viene a que tiene una mecánica que a mí me parece muy interesante, que es la garza, que te permite ir subiendo según vas consiguiendo puntos de garza, y te va a marcar el orden de turno y además una serie de puntos al final. Esto es interesante porque genera una cierta competición entre si lo que te interesa es gastar recursos para ir primero o si lo que te interesa es asegurar otro tipo de puntos de victoria. Además, si nadie compite contigo por las garzas, al final llegas al final del marcador y puntúas mogollón, un torrente de puntos. Y hasta aquí las noticias de esta semana. Con esto las hemos liquidado. Es verdad que no había muchas, pero oye, la verdad es que eran jugosas. A ver qué nos depara, vamos con el juego, a ver qué nos depara este Teocracia. Teocracia, tenemos este Teocracia, novedad de Maldito. El estudio original era Mojito Studios. Es un juego de 1 a 4 jugadores en el cual tendremos que guiar los destinos de las civilizaciones que nos rinden pleitesía, no, que nos rinden rezos y devoción. Nos rinden, ¿cómo era? Religión, porque pleitesía es un tema, pleitesía es de estructura civil, no religiosa, no me acuerdo, ya me acordaré. Daniel Tascini, que es un diseñador italiano famosísimo por haber hecho el Solking de Mayan Calendar, el calendario maya, de Voyagers Marco Polo, es que los tengo todo en inglés, la ciudad de los dioses, Tehuacán, y bueno, pues más juegos con gran éxito, gran acogida. Y luego Daniel Marianne Angeli, que sale aquí como autor y que la verdad es que no sé qué ha hecho antes. Si este es su primer juego, es su juego de debut, pues muy bien, la verdad es que estupendamente. Y es un juego que dice que dura 20 minutos por jugador. ¡Ja!
según el jugador que se trate, supongo. Yo, desde luego, ya os digo que 20 minutos por jugador ni de coña. Si jugáis en solitario, a lo mejor sí, pero bueno. Teocracia, que recordar que no sé el precio al que ha salido, pero había salido con un PvP bastante ajustado. ¿Qué vamos a encontrar en la caja? Bueno, en la caja, para empezar, en la trasera nos va a explicar que es un juego de civilizaciones. Dice Teocracia, cito textualmente, es un juego de civilización, de selección de dados, donde cada jugador puede manipular las acciones de las 4 civilizaciones que habitan la isla, intentando expandirse y luchando en los territorios de su propio color. Estas acciones desarrollarán las civilizaciones, haciéndolas adorar a los dioses que más les benefician. Quiero que os quedéis con esto porque va a ser importante. ¿Qué vamos a encontrar en la caja? En la caja dentro vamos a encontrar un tablero principal donde van a ser los distintos hexágonos que tiene la isla, donde se van a poder extender estas civilizaciones, rodeados del mar porque estamos en una isla, y además en las esquinas vamos a tener determinadas ayudas de juego con iconos, donde vamos a tener qué cuestan los combates, las expansiones, etc. Además también marcar que tenemos en el lado inferior, izquierdo y derecho, la mecánica principal, que van a ser los dados que vamos a usar de acciones para asignárselos a las distintas civilizaciones. ¿Qué más tenemos? Tenemos además muchísima madera, tenemos tokens de madera que van a reflejar pues no solo los guerreros con forma de cubos, sino las distintas edificaciones que las civilizaciones pueden acometer, como son los barracones, los talleres y las casas. Y luego aparte, bueno, pues tienen una fortaleza de comienzo que no se puede eliminar. Y esto es importante porque luego entraremos con él. Dice, como he dicho el primer párrafo, Teocracia es un juego de civilización, de selección de dados. Esto podría dar a entender, quizás, creo, que es un error que se está cometiendo, que es un juego de civilizaciones. No es un juego de civilizaciones. Mucho cuidado, porque nos lo están vendiendo mal. Bueno, perdón, que se me iba, que no he dicho que las ilustraciones son de Andrew Bosley. Andy Bosley ha hecho Everdell, Tapestry, bueno, Unconscious Mind, increíble. Unconscious Mind tenía sus problemas mecánicos, pero en ilustraciones increíble. Love Letter también, las ilustraciones maravillosas. O sea que el arte del juego está muy bien pillado, la carátula muy importante, todos los interiores espectacularmente ilustrados. Y aparte de componentes, siguiendo con los componentes, tenemos el tablero accesorio donde van a ser los diversos tracks, las diversas medidas de adoración que tenemos por las distintas civilizaciones, cada uno de los jugadores. Y luego, aparte de este tablero, que además, bueno, pues se marca una serie de puntos negativos y demás, tenemos los dados, muy importante, y luego unas ciertas fichas de cartón, unos dados, fichas de cartón, que lo diga todo, bolsa para sacar los dados al azar. Y tenemos también, bueno, pues determinadas losetas, que van a ser losetas de civilización, cartas con las diversas poderes que vamos a poder usar. Tenemos una serie de poderes extraordinarios y luego lo iré con ello. Y luego aparte los libros de civilizaciones, que ha sido una cuestión que, bueno, me ha sorprendido un poco, no sé si para bien o para mal. Y luego, bueno, pues nos quedan unas losetas que podemos colocar en determinados hexágonos de la isla, etc. Entonces, ¿qué pasa con este Teocracia? Teocracia que no hay que olvidar que tiene una puntuación de, lo voy a mirar ahora mismo, de 5,7 en la BGG, con 77 puntuaciones, 44 comentarios, 5,7 sobre 10. Nadie prácticamente consigue un 10. Normalmente un buen juego, un juego muy bueno en la BGG está sobre 8. Y un buen juego con unas mecánicas completas y todo espectacular sobre un 7. Algunos juegos ya dirigidos a un público más específico, familiar y tal, 6, 6,5, etc. Y este estaba por debajo del 6. ¿Qué está pasando? ¿Que nos está estafando este Teocracia? ¿Es un mal juego? Pues hay amigos, tendréis que esperar al final para saber lo que me parece. Bueno, al final Teocracia, mecánica clásica de dados. Tiramos dados, se quedan en un pool, escogemos dados. Muy importante, tenemos un tablero central con diversos terrenos, aparte de desiertos y praderas, pues tenemos montañas, islas nubosas, bosques, etc. Cada uno de los jugadores va a tener asignado un tipo de hexágono, de terreno. Puede ser el jugador rojo con lava, el jugador marrón con zona rocosa, o el jugador azul con zonas de lagos y el jugador blanco con montañas nubosas. No sé, a mí lo que me dice el autor del juego, yo qué queréis que os diga, no está justificado, pues para jugar es lo que hay. Lo único en el juego que puede decirse que son nuestros de los jugadores son esos hexágonos, porque es donde vamos a poder realizar las acciones y donde nos van a puntuar las cosas que hay encima. El resto, nada de nada, ni las civilizaciones pertenecen a ningún jugador, ni nada de lo que hay en el tablero pertenece a ningún jugador más que esos hexágonos con ese terreno. Este juego se va a jugar en 5 rondas, si somos 4. Si somos menos jugadores, pues menos, os lo leéis en las reglas. La acción básica va a ser, la mecánica básica, perdón, acción, las acciones es otra cosa. La mecánica básica del juego va a ser una vez que tengamos ese pool de dados que hemos tirado, que tenemos colocados al lado izquierdo,
Vamos, además, van del 1 al 6, son dados de 6 caras. Hay una edición muy molona, creo que la del Kickstarter, que es dados en madera. Por desgracia, nosotros no tenemos dados en madera, tenemos unos dados de plástico raros de baja densidad, que es lo que menos me ha entusiasmado de los componentes del juego. En los colores de las distintas civilizaciones, vamos a tirar el pool de dados que corresponda, los vamos a colocar según su valor, y el valor de ese dado va a indicar qué acción vamos a poder elegir con él, qué acción podemos realizar cuando lo elijamos a él. Y el color del dado, aunque no nos obliga a seleccionar una de las civilizaciones de ese color, no tenemos por qué asignar ese color de dado a la civilización con el mismo color, si lo hacemos, sí que nos va a dar un beneficio. Nos va a dar o bien más puntos de poder, o de puntos de devoción, etcétera. Vale, ¿y cuáles son esas acciones que nos van a dar los dados? Pues vamos a ir rápidamente por orden. Si cogemos el 1, vamos a ser jugador inicial. Esto da igual a la civilización a que se lo asignemos. Lo que pasa es que tendremos la bonificación. Con el 2, vamos a combatir o a convertir. Nos vamos a extender a nuevas zonas. Tenemos con el 3, nos extendemos, montamos una casa en uno de nuestros hexágonos adyacentes a lo que haya en la civilización, pero que no haya nada todavía, lógicamente. El 4, podemos convertir una de nuestras casas en un taller, y el 5 podemos convertir una de nuestras casas en un barracón. Una vez más, casas de esa civilización que estén en nuestro terreno. Además, si conseguimos eliminar, que no he dicho que era un componente, es verdad, perdón, pido disculpas, si conseguimos unir 3 edificios de la misma civilización, podremos retirarlos y colocar una pirámide en nuestro terreno. Evidentemente le estaremos quitando edificios a otros jugadores. Y aparte el 6, que nos permite, quitándonos un punto, o sea, sumándonos puntos negativos, nos permite cambiar el valor de cada dado para hacer la acción que nosotros queremos. Vamos a coger este dado para hacer la acción que deseamos, lo vamos a colocar en el recuadro inferior derecho donde vienen todas las civilizaciones, y además, según donde lo coloquemos, nos va a dar un beneficio, si coincide el color del dado con su civilización. Además, muy importante, pisamos las acciones de los enemigos, de los malvados oponentes. Si nosotros cogemos un dado y esa civilización ya ha jugado el mismo valor, no podremos repetir esa acción. Aparte, todo esto, todas estas acciones, y además la acción de adoración, cuando una civilización ya está muy extendida, va a generar que vayamos subiendo en los tracks de adoración, que vayamos subiendo en los tracks de poder. Vamos además a ir pasando de libro cada civilización. Es una cosa de los materiales que me ha llamado la atención. Tenemos una serie de cartones troquelados donde tenemos que ir colocando recursos, y además van unidos con unas anillas de plástico, haciendo que son libros religiosos. Cuando vayamos completando con una de las páginas, iremos pasando y será como si la civilización avanzara de nivel. Al final, los puntos que consigamos van a ser un multiplicador por el nivel al que ha llegado la civilización, con lo cual, muy importante. ¿Ya está el juego? ¿Qué me dejo? Bueno, me dejo varias cosas. Para empezar, las civilizaciones son de todos los jugadores. Cuando nosotros atacamos a una civilización con otra, todos los implicados reciben un beneficio. Entonces, ¿qué pasa? Que yo voy a atacar una casa de una civilización que evidentemente no está en mi terreno, porque eso sería perder demasiados puntos. No está en mi terreno, entonces ¿qué hago? Ataco el terreno de otro jugador, ese jugador va a recibir un beneficio y yo además voy a recibir un beneficio, y la civilización que ataca va a avanzar, va a generar recursos con esos soldados que han muerto en servicio a la patria. También hay mecánicas que nos permiten colocar los setas de nuestro terreno en zonas que todavía no lo son, de tal manera que podemos expandirnos. Las cartas. Tenemos cartas de poderes, como por ejemplo, juégala durante tu turno para elegir una civilización que se va a expandir que no sea objetivo de otra copia de esta carta. Durante la fase de desarrollo, elige dónde se expande esa civilización, evitando las reglas de prioridad. Intercambia 2 cristales corrompidos de la siguiente ronda con dos de tus cristales, muy importantes para la hora de los recursos para hacer avanzar los libros de las civilizaciones, etcétera. Cada vez que cada vez que nos vayamos extendiendo por el mapa, vamos a ir recopilando una serie de cubos de nuestro color en nuestros terrenos que nos van a permitir avanzar más la civilización. Y luego, aparte, para terminar con las reglas, así muy por encima, ya sabéis que no es una explicación de cómo jugar, tenemos que las civilizaciones, además de todas las acciones que hacemos los jugadores hasta que nos quedemos sin dados, tenemos una acción de la civilización per se. O sea, todos nosotros vamos a ir decidiendo qué hace la civilización, cada una de las civilizaciones, pero aparte cada civilización que es público va a hacer algo, va a atacar, va a expandirse ya per se. El juego viene con un manual de 16 páginas aproximadamente, pero con muchísimos ejemplos, bien explicado, dedica una página entera a cada una de las acciones, porque es verdad que algunas de las acciones hay que darles un vistacillo 2 veces para entender muy bien cómo funciona todo. ¿Y esto es el juego? Tenemos
nuestros dados, tenemos nuestras rondas, vamos a ir usando los dados para hacer acciones, preferiblemente en las civilizaciones que toque, maximizando nuestro beneficio. Vamos a conseguir que las civilizaciones se extiendan preferentemente por nuestro terreno y que eso las haga progresar, que nos adoren más y mejor, que seamos sus dioses prefes y que por lo tanto nos den la mayor cantidad de puntos posible al final de la partida. Pero hay que ir a todo. ¿Por qué? Cada vez que acabe el juego, la civilización donde tengamos más puntos de adoración no cuenta. Esa civilización se elimina. Con lo cual, en la que tengamos máxima no va a puntuar. Muy importante tener el resto con valores altos. No podemos ir a ayudar solo a una porque esa al final no nos va a dar puntos. Evidentemente es una mecánica para evitar que cada uno de los jugadores se reparta una civilización y solo apoye a esa civilización, etc. Y el juego no tiene más, es un juego con unos componentes que están muy bien, el tablero es, vamos, recio, el tablero adyacente, una pena porque los tableros por la parte de atrás vienen impresos simplemente con un papel negro con teocracia, ya podíamos haber añadido un mapa a lo mejor que le dieran novedad o algo, ya no dependía de Devir evidentemente, pero bueno. El editor original, ya que estábamos imprimiendo, pues no les costaba nada. Viene el automa en una hoja separada, que me parece un poco regular, y luego el resto de componentes, madera, increíble, todo el cartón muy bueno, los libros de las civilizaciones llamativos, no me acaba de convencer, pero bueno, ahí está. Y los dados, lo que menos me gusta son los dados de madera, están muy bien. Estos dados de plástico, como si estuvieran vacíos por dentro, se tiran, no tienen peso, tienen unas esquinas, se ve, no sé. Los dados es lo que menos me convence. Y bueno, antes de pasar al análisis del juego, pues ya vamos con lo mismo. CTA, suscribiros, comentarnos, cualquier cosilla, ya sabéis dónde estamos, nos comentáis en redes sociales, en los comentarios de los programas, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en TikTok, tiene un montón de sitios, no me da la vida para estar en todo, pero estoy más o menos presente, a veces más, a veces menos. Suscribiros, darlo a me gusta, comentarnos, por ahí, hay un podcast que me ha cambiado la vida, sí, pero además está también el Reino del Dado que no está mal, y esto nos ayuda a crecer, me ayuda muchísimo y os lo agradezco muchísimo. Y hasta aquí, vamos con la opinión. Bien, para empezar estamos hablando de un juego con unos componentes que están muy bien, un despliegue en mesa extenso, las civilizaciones cada una tienen sus tokens, tienen sus edificios con sus barracones, sus casas, etcétera. Una caja que llega, o sea, viene sin nada de aire, llena hasta arriba, con una bolsa de tela para llevar los dados, o sea que está con una producción bastante alta y con un precio bastante ajustado. Vale, dije que no lo iba a mirar, pero lo he mirado. 40 euros. 40 euros de PvP, ¿eh? Ya sabéis que hay gente que hace descuentos, o sea que se puede conseguir por 30 y bastantes. Juego, evidentemente, muy ajustado de producción. Viene mucho contenido para el precio que tiene. Juego de 1 a 4 jugadores. Quizás no es la cifra mágica, pero viene con solitario, que no está mal. Solitario en una hoja aparte. Bueno, ideal no, pero bueno, que tampoco les vamos a condenar. Y al final es un juego de ir teniendo en cuenta cómo están las civilizaciones, cuál nos va a dar más puntos, qué dados han salido y dónde los vamos a colocar. Y quizás este es uno de los problemas por los que el juego, como comentaba al principio del programa, tiene una valoración tan baja. Es una valoración bajísima para un juego además de uno de los autores de Solking, el calendario maya. Juego buenísimo, euro clásico, con además muchísimas mecánicas que hay que anticipar qué es lo que va a ocurrir en los siguientes turnos para conseguir colocarnos bien. Y luego teocracia no llega al 6, es algo raro. Y yo creo, sinceramente, no lo he hablado con nadie, a lo mejor la semana que viene digo, mira, no tenía ninguna razón porque estaba hablando con la gente y pasa esto. Pero, es un juego en el que somos entidades alienígenas que llegan ahí a repartir amor y compañía o no, o arrasar pueblos, bueno, lo que sea, a la isla. Y entonces da la sensación de que es un juego de civilizaciones, da la sensación de que es un juego que nosotros vamos a tener que ir seleccionando avances, vamos a tener que ir escogiendo tecnologías y vamos a ir creando civilizaciones con cada vez mayor capacidad que se van a extender y que vamos a competir directamente unos con otros. Y es que de hecho cuando uno mira la caja por detrás, el tablero, ese tablero de una isla hexagonal, absolutamente con distintos tipos de terreno, pues te recuerda efectivamente a ese tipo de juego en el que te vas a expandir, vas a competir con tus vecinos y vas a ir mejorando cada vez más tus medios de producción, tus recursos, tus tecnologías. De hecho, es que tiene también Civilization tiene lo mismo. Somos, no recuerdo ahora mismo si dioses o alienígenas, pues dirigiendo a una civilización. Y aquí no, aquí son una serie de civilizaciones autónomas que van a hacer además una cosa cada uno de sus turnos que nosotros vamos a ir empujando a golpes en una dirección o en otra. Y es un juego además que me ha llamado la atención dos cosas, que es que cuando se escogen cuál de los terrenos va a ser cada uno de los jugadores, pues ya hay una manera de sentarse, ¿no? Te dice, no, pues te tienes que sentar aquí el blanco, aquí el marrón, aquí el rojo.
Y es un tema interesante, ¿no? Sobre cómo funciona el reparto de hexágonos y el equilibrio del juego, que está muy pensado. Al final, vamos a tener que valorar dónde nos extendemos, con qué civilización, cuando nosotros nos extendamos ahí, a quién vamos a favorecer, qué hexágonos tendrán adyacentes esas civilizaciones y además cómo van a ir realizando sus acciones automáticas, porque a lo mejor una acción de una civilización va a favorecer mucho más a un jugador que a otro si hacemos determinada acción durante el turno, porque hay unas normas de prioridad de cómo se va a expandir o cómo va a atacar, etcétera. Al final vamos a coger los dados que podamos, que tengamos disponibles en ese turno, los vamos a colocar intentando encajar de la mejor manera posible lo que nos compensa a nosotros como jugadores que haga la civilización con el número de dado que hay y ese color, y decidir si perdemos el bonus o no. Y esto da muchísimas vueltas, esto tiene muchísimas implicaciones. Y ya os digo, es de estos juegos que aunque tienen unas reglas que no son demasiado sencillas, tienen cierta complejidad, el recordar cómo funcionan cada una de las acciones, cuál es la entre expandirse y conquistar, atacar, convertir, etcétera. Pero bueno, sí que es un juego en el que la mayor complejidad depende de las decisiones que tenemos que tomar y no tanto de la complejidad mecánica que tiene el juego. Por lo tanto, es un juego a mí evidentemente me va a llamar, porque son mi tipo de juegos que sí que tienen más dificultad en esas decisiones para valorar los puntos que deban a dar que en cómo aplicar la regla correctamente o cómo jugar todas las reglas para conseguir que interactúen. Los componentes están muy bien, salvo los dados son de primera y al final es un juego que vamos a tener con muchísimo tiempo de partida, hay que pensar muy bien los movimientos, hay que escoger muy bien los dados que nos han salido, cómo los vamos a emplear, porque al final las rondas son limitadas. Son 5, que no son pocas, pero se nos van a hacer cortas. No hay como tal avance de civilizaciones, sino que van a expandirse, van a ir consiguiendo mayores recursos y mayor ámbito de extensión, por ejemplo, como si dijéramos, para cuando hacemos una acción que hay en el juego que es adoración, que da muchísimos recursos pues para que las diversas civilizaciones progresen y que nos den puntos. Y esto ayudando a todas las civilizaciones a la vez. Es difícil a veces encajar, acostumbrados como estamos a esos Eurogames en los que cada uno lleva una facción, está muy claro las delimitaciones de cuál es nuestro territorio, cuál no, cómo funcionamos, qué tenemos que hacer para ayudarnos y cuáles no. Tenemos nuestro clan, nuestra raza o nuestra nación. Y al final es verdad que este juego escapa un poco de eso, ¿no? Como en esos juegos de los que tenemos acciones de cada una de las facciones, hay que ver quién va a ganar, porque al final representamos una influencia en determinado aspecto que no tiene que ser directamente él, sino que además, bueno, pues ese impulso de esos poderes políticos nos puede favorecer más o menos. Lo que quiero decir con esto es que no es habitual. Existían ya, no es ninguna novedad, pero sí que no es normal que haya estas facciones en las cuales tenemos que intentar influir a todas a la vez para que se ubiquen donde a nosotros más nos compensa. Es un hecho raro, es un hecho extraño, por lo tanto a veces cuesta entrar. ¿Qué es lo que creo que ha pasado? Porque no es un juego de 6, es un juego de más de 6 y está por debajo de la puntuación de la Board Game Geek. Esto quiere decir, este juego yo creo que se está vendiendo de una manera equivocada. Es un juego un poco de civilización, lo venden como civilización, como vas a tener que extenderte por la isla, pero realmente no vas a tener que extenderte, vas a tener que influir en esas facciones. Por lo tanto, es quizás un juego extraño, de primeras, en el que cuesta saber qué estás haciendo, cómo vas a puntuar y qué es lo que más te compensa. Así pues, como veredicto, Teocracia es un juego que está bien, es un buen juego, es un juego que puede dar horas de diversión, desde luego, y es un juego que ha salido muy bien de precio, que es un tema que no hay que despreciar como incorporación a nuestras ludotecas, pero también es un juego que no es para todo el mundo. Hay muy pocos juegos que yo puedo decir son para todo el mundo, cómpratelo, siempre hay grupos donde no, pero en este caso considero que el grupo en el que va a ser adecuado Teocracia es incluso quizás más limitado que el resto de grupos, o sea que va a ser grupos minoritarios los que va a funcionar Teocracia bien. ¿Por qué? Yo creo que es un juego difícil de hacerse a él ese cambio que tenemos tan interiorizado con el tema de las facciones, es un tema que quizás le está pesando. El hecho de haberlo vendido como un juego de civilizaciones con una expansión, que es verdad que no hay, también le puede haber pesado, porque la gente llega a casa y se encuentra que o no es lo que él pensaba, que por lo tanto no le gusta. ¿Es esto un mal juego? No, no lo es. Así que me parece que en todos esos aspectos es un buen juego. En cuanto a los puntos malos que creo que tiene, los dados no me han gustado, es un juego donde se van a tirar muchos dados y si el dado no te gusta es un minus muy potente en su contra, y también que quizás no tengo claro cómo va a ser la rejugabilidad. Es verdad que cada partida se reparte en una serie de cartas sobre las acciones de las distintas civilizaciones, hay una serie de cosas que pueden cambiar, la partida desde un punto de vista a lo mejor de un terreno al otro es difícil, cambiando los colores, es distinto, pero bueno, al final me preocupa la rejugabilidad porque es verdad que no hay un setup inicial muy variado y por lo tanto, bueno, pues al final la partida siempre va a depender de las mismas expansiones y vamos a tener un poco claro ya por dónde ir.
Este Teocracia, por lo tanto, es un buen juego con una temática interesante, una producción y unas ilustraciones increíbles. Ha salido a un precio muy ajustado y me parece que es una buena oportunidad de incorporarlo a ludotecas si es un juego que os encaje, es un juego que os guste. Ya os digo, ese hecho de no llevar una civilización determinada a cada uno es raro y hay que acostumbrarse, pero puede hacerse. El juego funciona, rejugabilidad en duda, pero al final es un juego de mucho pensar, es un juego con una mecánica sencilla, pero unas trascendencias complicadas en las acciones y que vamos a tener que pensar mucho lo que vamos a hacer. Por lo tanto, 20 minutos por jugador, a lo mejor, que yo creo que tampoco, pues no, va a ser que no. Y sin más, me despido. Espero que hayáis tenido una semana estupenda, espero que habéis podido jugar y espero que enfrentéis esta semana que ahora empieza con ánimo, con partidas previstas y en general que no paséis mucho calor. Yo por lo menos creo que van a bajar las temperaturas y que no me voy a derretir. Si el lunes que viene no hay programa, pues eso, me he fenecido. Aparte, se me olvidaba, muy importante. Canal de YouTube, en el canal de TikTok pongo vídeos cortos, ¿vale? Pues quizás algún vistazo al juego y tal. Yo entiendo que nos interesa. En el canal de YouTube pongo vídeos enseñando los componentes, un poco cómo va la partida. Intento que no pasar de 10-15 minutos, con lo cual, si os ha quedado con dudas, queréis ver el juego, queréis los componentes, ahí está. Es verdad que también los programas se cuelgan en audio en YouTube, está siendo todo un poco follón. Si pone programa, empieza el título por programa, es audiograma, es solo voz, es solo título y quizás la foto de la portada. Si no pone programa, es vídeo, hay imagen, salgo probablemente yo sonriendo, haciendo el ridículo, ya me conocéis. En fin, bueno, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por dedicarme vuestro tiempo, por escucharme una semana más y nos vemos la semana que viene. Adiós.